Hoy tenemos el gusto de conversar con Sandra Campó, también conocida como Sasá. Ella es escritora, educadora sexual y creadora de Sexperta en Placer. Lleva ya varios años rompiendo tabúes sobre la masturbación y el placer femenino a través de talleres, libros y mucho activismo feminista. Su más reciente publicación, Yo soy la dueña de mi placer, es un grito de libertad y autoconocimiento que invita a las mujeres a reconciliarnos con nuestros cuerpos y a entender el placer como un acto político en sí. Bienvenida, Sandra, y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Andrés. Yo estoy contenta de estar aquí y de hablar de mi tema favorito. Pues muy bien, empezamos con lo personal. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a interesarte en un primer lugar, a hablar públicamente sobre el placer femenino cuando era incluso aún más tabú de lo que ya es hoy en día? Sí, para mí fue una experiencia personal, que creo que a muchas es lo que nos mueve, ¿no? En cuanto nos acerca al feminismo, también son experiencias personales que se juntan y de pronto encontramos un libro que dice, "Ah, esto que yo me estaba cuestionando, ya existía toda una teoría y una práctica detrás, ¿no?" Para mí fue algo así. Ujú, Tiene que ver con una experiencia también muy común para las mujeres. Yo cuando llegué a los 30 años, en el 2013, terminé una relación larga de pareja de 5 años, que en convivencia, y fue un momento pues muy doloroso para mí, muy fuerte, por varios otros motivos, pero fue la ruptura en sí. ujú, Yo me encontraba en esa situación y yo había decidido conscientemente que no quería involucrarme sexualmente con nadie más. Igual en los primeros meses tampoco era que tuviera deseo sexual, pero digamos que pasaron unos 3 meses más o menos y yo volví a tener ese deseo. Y como no quería involucrarme con nadie, pues yo recurrí a algo que recordaba como una práctica de mi adolescencia, más o menos a los 13 años, que era masturbarme. ujú, Pero esta experiencia de masturbarme entre los 13 a los 30 fue muy distinta, porque yo ya tenía pues una experiencia con otras parejas, ¿no? Con otras personas, de lo que yo llamo sexo en compañía, porque a la masturbación le llamo sexo a solas. ujú, Eh, y bueno, la cosa es que retomo la masturbación y me encuentro maravillada porque no recordaba haber tenido orgasmos antes en mi adolescencia, no recordaba la intensidad del placer que experimenté en ese momento y comencé a sentir curiosidad por la masturbación. Quise primero conversarlo con mis amigas y lamentablemente ninguna de ellas estaba muy interesada en el tema. Nosotros hablábamos abiertamente de sexo en pareja, ujú, pero nadie parecía estar interesada en hablar de masturbación. Entonces, como yo he estudiado literatura, dije, bueno, aquí tengo que encontrar una excusa perfecta ligada justo con mi interés, porque son ambos intereses los que me mueven, la sexualidad y la literatura, y decidí escribir un libro, recopilando 7 testimonios reales de mujeres que me cuentan acerca de su experiencia con la masturbación, cómo la descubrieron, desde cuándo la practican, si lo conversan con otras mujeres. ujú. Y así nació mi primer libro en 2015, que fue Hoy tengo ganas de mí, 7 historias de masturbación femenina. Y fue eso, fue la curiosidad y las ganas de compartir experiencias con otras mujeres. Y es a partir de 2015 que comienza este camino de interesarme en la masturbación, de investigar por mi cuenta. Ese mismo año, en 2015, comienzo a dictar talleres también, primero de ciclo menstrual y luego fueron de masturbación, luego he hecho de orgasmo. Ahora últimamente, ya te contaré de repente más adelante, he hecho talleres dirigidos a mujeres maduras, que también es un tema, otro tema tabú, es la sexualidad en los 40, 50, 60, incluso he participado en talleres con mujeres de más de 70 años. Entonces Ujú. es otro tabú que yo pienso que por ahí se va a ir mi lado de investigación porque me parece súper, súper interesante eso. Entonces, así comenzó y el interés por la masturbación no ha declinado, por el contrario, se ha intensificado con el tiempo. Yo pienso que es un tema fascinante, súper rico, y lo que he hecho en este libro, en Yo soy la dueña de mi placer, es, eh, digamos, compilar todos los conocimientos ganados en estos 10 años, ¿no? Entre el 2015 y el 2025, que he conocido a tantas mujeres, tantos testimonios, que he aprendido yo misma investigando. Eso así nació mi interés por la masturbación. Ujú. Interesante. Y bueno, y mencionando toda tu trayectoria, que hace ya 10 años que llevas
hablando de estos temas, dando talleres, conociendo mujeres, sus experiencias. ¿Qué diferencia notas con respecto a a la abertura, por así decirlo, ¿no? de las mujeres de hablar de ese tema en 2015 a 2025? ¿Qué tan abiertas están? ¿Qué tan despojadas de los tabúes están? Mira, depende del tema generacional. Ujú, Las mujeres a las que iban dirigidos mis talleres en 2015, la gran mayoría eran mujeres de entre 25 a 35 años. Y el tema era pues algo de lo que no se hablaba. Creo yo, hasta donde sé, aquí en Lima, en Perú, ujú, he sido yo la primera que ha hecho talleres de masturbación femenina. No he conocido de gente que los haya hecho antes. claro. Entonces eran este grupo de mujeres de 25 a 35 con un perfil casi la mayoría mujeres solteras o en pareja, sin hijos, profesionales, no artistas. Entonces era un perfil muy reconocible, Ujú, pero en los últimos años, ya luego de pandemia que yo he retomado los talleres presenciales, el público ha sido distinto, como te decía, mujeres maduras, y ujú, ese tabú continúa ahí. Pero cuando en los talleres, porque como van chicas desde los 18 para adelante, hace un mes atrás, o hace un par de meses, hice un taller donde hubo, la mayoría eran mujeres maduras, pero por ahí que habían unas chicas de 20 y pocos, y cuando yo les conversábamos, porque mis talleres son muy dinámicos y muy conversacionales, esta chica que era una de las más jóvenes del grupo, me decía, nosotras sí ya hablamos de masturbación, como que podemos mencionar la palabra y por ahí, pero sigue el desconocimiento sobre la anatomía, ya. sigue el desconocimiento sobre el clítoris. Entonces es Ujú, como, hablo de este tema, pero de una manera muy superficial, ujú, de repente ya las mujeres más jóvenes pueden hacer bromas como lo han hecho siempre los hombres sobre la masturbación, pero no es que haya un mayor conocimiento sobre el placer de las mujeres, sino que es al menos un tema del que ya se habla un poquito, está un poquito más visible. Pero no te diría que el tabú se ha roto. ujú. No lo creo, la verdad. Entonces, ¿cuál ha sido el mayor reto al hablar de masturbación y sexualidad femenina en una sociedad que sigue mirando al placer femenino con lupa? Porque el masculino está como normalizado y hay que, es lo mejor y hay que tenerlo siempre presente, el masculino. Pero precisamente en una sociedad que el femenino lo tiene tan como tan un pecado, es un pecado. Para mí el mayor reto ha sido hablar de un tema que suele pasar como por abajo, muy por debajo, como que no es muy interesante. Incluso si tú ves contenido, eh, somos un círculo muy pequeño igual de mujeres que crean contenido aquí en Perú sobre Ujú, sexualidad. Casi siempre el contenido está dirigido al placer compartido, ¿no? Es como el sexo en pareja, y si en estos, y también lo encuentras en redes sociales y en internet, estas páginas llenas de consejos de cómo volver loco a tu pareja en la cama, ¿no? sí. Entonces, todo el discurso sobre sexualidad para las mujeres es para seguir replicando el mismo rol que hemos replicado siempre, que es el de Claro. complacer. ¿No? Ujú, Yo siempre digo, nosotras las mujeres, bien lo digo en el libro, tenemos que aprender a vivir con placer en vez de vivir para complacer a otros, ujú. ¿no? Y es una palabra, mira, una letrita de diferencia y un espacio de diferencia y hace una diferencia enorme. Entonces, para mí esa es la dificultad. Siento que debido a que yo he elegido este tema, porque hablo también de otros temas relacionados con placer femenino, pero siempre me concentro en el autoplacer, Sí, es difícil que las personas se muestren o que de repente un grupo grande de personas se muestre interesadas porque nos siguen enseñando lo mismo. Las sexólogas, las educadoras sexuales siguen replicando el mismo discurso y a mí eso me parece preocupante. Siento que también ahí tenemos que hacer en este espacio una autocrítica y decir qué cosa estamos compartiendo que realmente sea diferente o seguimos compartiendo lo mismo que ya nos han repetido mil veces. exacto, exacto, porque precisamente está muy bien aprender eso, las técnicas o formas de poder disfrutar en pareja, ¿no? Independientemente hombre, hombre, mujer, mujer, lo que sea. Pero precisamente para poder disfrutar en pareja, primero uno debe conocerse a sí mismo, ¿no? En este caso a sí misma y saber qué es lo que le gusta, qué es lo que
por Ujú. dónde quiere que sea. Entonces, qué recomendarías tú a, por ejemplo, una chica que solo ha tenido, que nunca ha podido masturbarse ella y que siempre ha estado con su pareja? ¿Cómo ella da el paso de poder como conocerse a sí misma para luego poder disfrutar en pareja o ella en solitario? ¿Qué le recomendarías? Yo lo que suelo recomendar, tengo, tanto en los talleres, ¿no? Como en el libro, yo comienzo desde lo más básico. Ujú, Porque obviamente las que se acercan a los talleres, a los libros, las que me escriben por redes sociales, son chicas que ya el interés por la masturbación mm, ha surgido en ellas, ¿no? Entonces, con ese interés ya iniciado, yo lo que hago es comenzar desde lo más básico, que es, y por eso lo he incluido también en el libro con ilustraciones y todo, que es conocer la anatomía sexual. Yo ujú, no te voy a decir, sí, mira, tienes que hacer esto de acá, esta es la técnica más efectiva. A mí me parece que debemos comenzar desde cero. Y comenzar desde cero significa que conoces tu anatomía sexual, sabes diferenciar vulva de vagina, que es algo tan elemental, pero ujú, que sigue siendo un gran error cometido en las mujeres. Siguen denominando mal sus genitales. ujú, Entonces, comenzamos desde ahí y luego pasamos ya a los consejos básicos para masturbarte cuando no lo has hecho nunca o cuando de repente tienes muy poca experiencia en ello, que ujú, tiene que ver con, ahí también hay otro término que se entiende mal, que es la sensualidad. Nosotros entendemos la sensualidad como la figura de una mujer que tiene ciertos movimientos, ciertos ujú, comportamientos que despiertan, ¿no?, la excitación de los otros. Pero no es así. La sensualidad es el despertar de los sentidos. Y para despertar los sentidos, pues tienes que estimularlos con elementos que sean adecuados, ¿no? Por ejemplo, te pones unas velitas, pones música suave, imaginas en tu cabeza cosas que has vivido ya, que te han excitado, o cosas que te gustaría vivir, lees algún cuento erótico. Entonces hay que estimular los cinco sentidos para poder despertar nuestro cuerpo. Y ujú, no ir corriendo tampoco. Yo siempre digo que la masturbación es como aprender un idioma. Entonces tú no vas a pretender que para aprender un idioma, pues, uy, en un día de clase yo ya sé hablar totalmente con la mayor fluidez posible. No, la ujú, masturbación es algo que requiere paciencia, que requiere práctica, que requiere mucho cariño, darte mucho cariño de a poquitos y no forzar este tema también que es muy frecuente en las mujeres de yo quiero masturbarme para poder llegar al orgasmo, entonces mi objetivo va a ser este, ¿no? Y ujú. mientras tú miras el orgasmo como un objetivo, ocurre lo que yo llamo la paradoja orgásmica, que es mientras más piensas en el orgasmo, menos probable es que ocurra. Sí. Ujú, Entonces, tú lo que tienes que pensar es que voy a disfrutar este momento, voy a conocerme, voy a explorarme. Entonces, ir con mucha curiosidad, con mucho cariño y con mucha paciencia para poder disfrutar de ti misma. Entonces, más o menos por ahí comenzamos, desde lo más básico. ujú. Y bueno, todas esas enseñanzas se pueden encontrar en tu nuevo libro Yo soy la dueña de mi placer, en el que hablas de romper Ujú. tabúes Sí, alrededor de la masturbación. Pero ¿cuál dirías tú que es la enseñanza que más poderosa que te ha dejado el escribirlo? O sea, ¿qué has aprendido tú que sabes muchísimo de todo este tema? ¿Has aprendido algo nuevo al escribirlo? lo que más tuve que investigar y que fue mi parte favorita fue la parte de la historia, porque yo comienzo el libro en el primer capítulo contando la historia de por qué la masturbación es un tabú. Esa es una pregunta que surgió en mi cabeza, ¿no? Porque Ujú, en los talleres no lo hablábamos tanto. Hablábamos más de, sí, o sea, sabíamos que era un tabú, que por qué no lo conversábamos en casa, que por qué no recibíamos educación sexual, pero el tabú histórico, me refiero yo, sí. cuándo nació esto, ¿no? Y ahí tuve que investigar toda esta historia muy, muy interesante que comienza en el siglo XVIII, cuando se creía que la masturbación generaba problemas a nivel físico, Ujú, enfermedades físicas. Y luego, en el siglo XIX, pasa a convertirse en fuente de enfermedades mentales. Entonces, ujú, se creaban distintos discursos de acuerdo a la época para seguir haciendo que la masturbación fuese una práctica no recomendable para las personas, ¿no? Para que la gente viviera asustada con masturbarse. Y bueno, por otro lado, también tenemos la influencia de la iglesia, que considera la masturbación un pecado y que ujú, por tanto, pues no la recomienda, ¿no? La masturbación, lo más irónico es que la iglesia la considera un pecado,
porque es un acto que no tiene fines reproductivos, sino solo es búsqueda de placer. Y Ujú. es justamente por lo que yo lo promuevo porque es una búsqueda de placer. Claro, claro, claro. Entonces me parecía muy irónico que los discursos fueran totalmente opuestos, ¿no? Entonces, investigar toda esa historia para mí fue conocer todo esto, que me parece muy, muy interesante, y es la primera parte del libro, es con lo que yo comienzo para que podamos entender de dónde viene todo esto que aún permanece hoy, ¿no? Porque esos discursos que eran del siglo XVIII y XIX y que de repente nos pueden parecer tontos ahora, como quién se va a creer eso, si te das cuenta, permanecen en el siglo XX, porque no sé si tú lo habrás escuchado, pero esto de que si te masturbas te van a crecer pelos en las Sí, manos, ¿no? De que, no sé, las mujeres lo viven con mucha culpa. sí. Eh, Aquí en Perú tú sabes que la mayoría de personas pues son católicas, entonces viven bajo esa culpa. Incluso en mi primer libro, uno de los testimonios era de una chica que tenía su fe religiosa católica y que vivió con mucha culpa sus primeras experiencias masturbatorias hasta que llegó a conciliar, ¿no? Y a decir, bueno, tengo mi fe religiosa, pero mi fe religiosa no tiene nada que ver con mi placer sexual. Y pudo Ujú. hacer esa negación, digamos, pero no sucede en la mayoría. La mayoría lo va a hacer de repente, siempre sintiéndose mal. Claro. También un poco en este discurso también las parejas normalmente heterosexuales, los hombres dicen, ¿por qué mi novia se tiene que masturbar si ya me tiene a mí? O sea, no es, una cosa no anula lo otro, o sea, es totalmente, pueden convivir perfectamente, ¿no? Puedes estar con tu pareja, disfrutar con tu pareja y luego tú, un día cualquiera, un rato a solas, te apetece estar contigo misma, ¿no? También está mucho, yo he escuchado mucho ese discurso de para qué se va a masturbar si ya me tiene a mí. Se masturban las solteronas, se masturban las que no les hace caso nadie. Muchas mujeres lo interpretan como infidelidad, como, Ujú. uy, ¿por qué te estás masturbando si Sí. estás conmigo? Pero ahí, mira, qué bueno que menciones lo de parejas heterosexuales porque mi crítica siempre va dirigida a este tipo de dinámicas. Siento que dentro de la pareja heterosexual es donde ocurre la mayor cantidad de problemáticas. Incluso ya está comprobado en estudios que en el caso del placer hay una mayor cantidad de orgasmos. Si lo medimos desde el lado de los orgasmos, ¿no? Ujú. Esta brecha orgásmica existe en las parejas heterosexuales o es mayor en las parejas heterosexuales que, por ejemplo, en las parejas entre mujeres, ¿no? Entre lesbianas. Entonces, ¿qué pasa? Que es irónico que haya tanto temor con la práctica masturbatoria cuando en la realidad, en las parejas heterosexuales, es mucho más probable que una mujer disfrute, sienta placer y llegue al orgasmo masturbándose que manteniendo relaciones sexuales con un hombre. Y Ujú. esto tiene que ver con un desconocimiento desde ambos lados. Hay un desconocimiento, como decíamos, de la mujer de su propia anatomía sexual, no conoce su clítoris, no sabe dónde está ubicado. Muchas mujeres, no sé si habrás escuchado, entre amigas y así, que dicen o que piensan que tienen como dos agujeritos abajo, ¿no? Ujú. Huequitos, ¿no? No piensan que por la vagina menstruan, orinan, ¿no? Y por ahí van a parir también. Sí. Pero ya sabemos que no es cierto, ¿no? Tenemos 6 orificios incluso, mucho más de los que pensábamos. Ujú. Entonces, parte de ese desconocimiento, por un lado, de las mujeres de su propia anatomía sexual y del órgano de su placer, que es el clítoris, y de la falta de práctica de la masturbación. Y por otro lado, en el caso de los hombres, parte de la educación que ambos hemos recibido, que es lamentablemente la pornografía. Entonces, la pornografía nos ha enseñado que en la dinámica heterosexual, el placer que obtienen las mujeres en esta fantasía que es la pornografía es a través de la penetración. Y ya está comprobado que más o menos solo un 18% de las mujeres obtiene orgasmos a través de la penetración vaginal. Ujú. No es la vía más segura para sentir placer y para tener orgasmos. Y esto también lo narro aquí porque tiene que ver con toda esta historia, todo este discurso que creó Sigmund Freud a inicios del siglo XX, haciendo esta distinción entre la mujer que era vaginal y la mujer que era clitórica, ¿no? Ajá. Entonces, la mujer que tenía orgasmos vaginales era una mujer madura sexualmente y la mujer que tenía orgasmos clitóricos estaba inmadura, no le faltaba llegar a esta otra fase. Pero Sí. era porque él entendía la sexualidad desde esta mirada Claro. masculina. Entonces,
Si al hombre le provoca placer la penetración, a la mujer también le tiene que provocar, pero anatómicamente eso no está así. Para Ujú, el hombre el pene es un órgano que tiene distintas funciones. En el caso de nosotras hay esta división entre la vagina como órgano reproductivo y la vulva como órgano de placer, específicamente el clítoris, como ujú, el órgano responsable de todos los orgasmos. claro, Entonces, es por eso que ocurre ese problema. Entonces, por un lado, los hombres piensan todo es penetración, las mujeres también se creen ese cuento claro. y insisten con la penetración, cuando en realidad no las va a hacer sentir placer, no las va a llevar al orgasmo. Mm, Así que la masturbación es necesaria, es importante y no tiene nada que ver con si tienes más o menos deseo por tu pareja. La masturbación, por eso te decía al inicio, hay que hacer esta división. Una cosa es sexo en pareja sí. y otra cosa es sexo a solas. Yo le llamo sexo en compañía, ni siquiera en pareja, porque puedes tener sexo con Ujú, alguien que no sea tu pareja. Entonces, sexo en compañía y sexo a solas. Y ambas experiencias son diferentes y son importantes en ujú. la vida de una mujer. Entonces, no hay problema con mantenerla estando incluso en pareja. Ujú. Claro, muy importante también que haya cada vez más mujeres hablando de estos temas, investigando sobre estos temas, porque todo lo que hemos sabido hasta hace 15 años o menos ha sido desde la mirada, descubrimientos desde la mirada de un hombre, ¿no? O sea, discursos, libros, estudios desde la mirada de los hombres. Así que sí, cada vez hace falta más mujeres, ¿no? Para hablar de esto. Ha- Hace falta más mujeres para hablar de sexualidad De todo, para en hablar de todo. general, en todos lados. Cuando hablamos imagínate, el conocimiento del ciclo menstrual es más o menos reciente. Yo Sí. recién conocí de lo que era el ciclo menstrual en 2012, creo, Sí, sí, justo a sí. través de Erika Irusta, no sé si la Ujú, conoces, es sí, pedagoga menstrual. Bueno, yo lo conocí a través de ella, entonces antes nunca había escuchado sobre eso. ujú, Y sin embargo son saberes ancestrales, solo que se han perdido en el tiempo y ahora vivimos esta fase de recuperación, ujú. ¿no? Pero sí, faltan mujeres y esto lo vengo pensando desde hace un tiempo en el ámbito de las que se dedican a educación sexual, a sexualidad. Hacen falta más sexólogas y más educadoras sexuales que sean bisexuales o lesbianas, por favor. Sí. Necesitamos otras visiones, porque es que no, todo Sí, el discurso, quieras o no, tu discurso viene de tu experiencia también. Entonces, claro. cuando tú eres una mujer heterosexual, lo más probable es que sigas replicando ese discurso porque en tu vida personal Claro. tú lo vives de esa forma, ¿no? Ujú, Pero cuando tienes a una mujer, en mi caso bisexual, yo soy súper crítica con la dinámica heterosexual porque sé que la dinámica entre mujeres es muy distinta. ujú. ¿No? La dinámica sexual es muy distinta. Entonces, esa comparación también a mí me ha servido para tener este ojo crítico y decir, aquí hay estas cosas o esta dinámica funciona así Claro. entre un hombre y una mujer, pero entre una mujer y otra mujer no se replica, ¿no? Y es Ujú, mucho más satisfactoria la experiencia, hay mucho más erotismo, hay mucha más estimulación de los sentidos, como te decía. sí, Entonces creo que hace falta otras voces con otras orientaciones sexuales para conocer otros discursos, totalmente. porque pienso a veces que esa sobre sexualidad, todos escritos por mujeres, y al toque me doy cuenta sin averiguar sobre la autora, digo, Ujú, es hetero, y me doy cuenta por cómo está retratando a los hombres y por el sí, lugar en los que los pone dentro de los discursos. Es como un lugar muy importante, ¿no? Sigue estando claro. ahí, como muy ocupando mucho espacio, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y sí, eso es lo que a esa conclusión he llegado, que necesitamos más voces de mujeres, pero más voces diferentes. Ujú, exacto. Y bueno, para cerrar, si pudieras darle un mensaje a una chica de 20 años y otro a una mujer de 50, que ambas aún sienten vergüenza por explorar su propio cuerpo, ¿qué les dirías? Mira, el mensaje para las dos es el mismo. Nunca es tarde para comenzar a conocer tu cuerpo. Y ni siquiera es una opción, yo pienso que es una obligación. Nosotras tenemos ese deber de conocer nuestro cuerpo. Lamentablemente no siempre tenemos la información confiable que necesitamos, pero Ujú, yo les diría que nunca es tarde, que siempre es un buen momento para comenzar a conocerte
que tu cuerpo es tuyo, es una fuente de placer y eso es súper importante. Está hecho para sentir placer, porque así como puede experimentar dolor, también puede experimentar placer. Y que no te olvides, por supuesto, aquí está, de que tienes un órgano que está hecho solo para eso. El clítoris no tiene otra función, no tiene función reproductiva. O sea, Mm. a nosotras nos han regalado el don de tener este órgano que solo sirve para darnos placer, que es súper sensible. Nosotros solo vemos la puntita, lo voy a mencionar igual porque cuando vean esto van a decir, ¿qué es esta cosa? ¿Dónde está? No, nosotros solo vemos esta puntita que es el Exacto. glande. Pero aquí está el resto del cuerpo detrás de las paredes vaginales, ¿no? Por eso es que cuando una mujer tiene penetración vaginal puede sentir placer porque está Claro. estimulando esta zona interna del clítoris. Entonces, yo les diría eso, nunca es tarde, siempre es un buen momento y tu cuerpo está hecho para sentir placer. Exacto. Que tiene el doble de terminaciones nerviosas que un pene. Mucho más, imagínate, mucho más, porque aquí en el glande hay 8.000 Ujú. y el pene en todo su cuerpo, sea cual sea el tamaño del pene, tiene 4.000. ¿Y qué pasa en el resto de este cuerpo? Tiene 15.000 más. O sea, en total nosotras tenemos 23.000 terminaciones nerviosas. Imagínate, en Perfecto. un órgano que tiene un tamaño similar a un pene promedio, Ujú, tiene entre unos 9 11 centímetros. ujú. Entonces, o le ponemos aproximadamente 8 12 centímetros más o menos, o sea, pero es la medida más o menos regular de un Sí, pene, ¿no? Promedio. Entonces, es el mismo tamaño, pero es, imagínate la cantidad de terminaciones, como 6 veces más, casi 6 veces más sí, que el pene, ¿no? pues ya no hay Ujú. excusas, ya no hay excusas. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por todo tu conocimiento. Es un placer haber tenido esta masterclass así rápida que seguro que nuestras lectoras y youtubevidentes, porque no son televidentes, son youtubevidentes, van a aprender muchísimo. Y nada, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea. Me encantó conversar contigo y espero que lo que hemos compartido les sirva a quienes nos están viendo. Muchas gracias. Yo